Esta charla, esta charla se desprende de las investigaciones realizadas tanto para la elaboración del trabajo de grado de la maestría en arquitectura paisajista, que se tituló El paisajismo en la concepción de la ciudad universitaria de Caracas y fue presentado y defendido en el año 2003, y también como de la tesis doctoral Valoración y sostenibilidad paisajista del campus de la ciudad universitaria de Caracas, que fue presentada en el año 2014. Ambas forman parte de la línea de investigación Sostenibilidad Urbana, centrada en el eje temático Valoración y Sostenibilidad Paisajística, que he venido desarrollando durante los últimos 25 años. El campus de la Ciudad Universitaria de Caracas, como ya lo dije anteriormente, Patrimonio UNESCO del año 2000, se encuentra en la capital de Venezuela y está localizado a 870 metros sobre el nivel del mar, en el nuevo centro geográfico de la ciudad de Caracas, Venezuela, en la parroquia San Pedro del municipio Libertador del Distrito Capital. Fue diseñada entre los años 1940 y 60 del siglo XX, en los terrenos de la antigua Hacienda Ibarra, con lineamientos ambientales y climáticos por el arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva, quien estuvo a la cabeza del Instituto Ciudad Universitaria de Caracas. En equipo con el ingeniero Luis Damiani, quien coordinó su ejecución. Se planificó con un esquema urbano de tipo campus universitario y junto al Jardín Botánico de Caracas, que está completamente a su lado, lo podemos ver acá en esta fotografía grande. Esta parte que está acá es el campus común y este otro sector verde es el Jardín Botánico. Aquí estamos hablando de 84, aproximadamente 84 hectáreas, y este otro lado también. Y está inserto, como pueden ver, en el centro, en el corazón de la ciudad, en el centro actual. Estamos hablando de alrededor de 168 hectáreas en total. Consta originalmente de 40 edificaciones, hoy en día hay 70, articuladas por extensas áreas verdes, como todo buen campus, ¿no? Tenemos aquí, bueno, donde estamos ubicados. Venezuela está al norte del sur, pues luego dentro del mapa de Venezuela, Caracas está al norte de Venezuela y el distrito capital está ubicado y la ciudad universitaria está ubicada en este lugar. Este es la vista del Lindero Norte. Al norte tenemos el Cerro El Ávila, dándonos un marco de paisaje. Al sur tenemos las colinas del sur, al este está, bueno, el este de Caracas se ve de aquí, y al oeste pues se ve todo el oeste de nuestra ciudad. Luego de haber sido iniciada por el presidente derrocado Isaías Medina Angarita, estuvo impulsada dentro del concepto de nuevo ideal nacional del dictador Marcos Pérez Jiménez, que tenía como pilares fundamentales la transformación del medio físico, el mejor de las condiciones morales, intelectuales y materiales de los venezolanos. Bajo este criterio, bajo este nuevo ideal, se hicieron muchas cosas, sobre todo en Caracas, pero en todo el país se desarrolló varios urbanismos. Para comprender el planteamiento paisajista realizado por Villanueva en el campus caraqueño, se hace importante estudiar los antecedentes de esta planificación, ya que estas iniciativas y reflexiones sirvieron de marco teórico para su planificación. La ciudad jardín marcó un hito planteando una larga discusión y reflexión de los problemas urbanos y de cómo solventarlos. Uno de los movimientos más críticos ante este ideal fue el movimiento moderno, los congresos de arquitectura moderna, el cual planteó como claves básicas de planificación del espacio urbano las funciones habitar, trabajar, recrearse y circular. Solucionar los problemas urbanísticos y el rescate del concepto de ciudad se convirtió en su tema central, el cual no planteaba desarticular la urbe aislando el individuo en ciudades satélites autosuficientes, sino integrándolo socialmente con la creación de grandes espacios verdes dentro de ella. Para la composición del espacio exterior se basó en el lema sol, espacio y vegetación, con el convencimiento de que el tipo de planificación más efectiva era la que dejaba entre los edificios espacios abiertos, los cuales eran considerados como fuente de luz, ventilación y regulador climático. Aunque los primeros esquemas ovales de los años 40 en una composición academicista, el germen del modernismo se venía manifestando en el resultado formal y funcional de sus edificaciones hasta apoderarse por completo de ellas.
Aquí vemos, bueno, este planteamiento que era la higienista de la ciudad jardín. También tenemos el planteamiento moderno de grandes espacios abiertos en las ciudades para que las personas se congregaran, hicieran intercambio social, en donde aquí ocurriera, en estos vacíos de la ciudad, ocurriera sociales y culturales que este movimiento idealizaba, ¿no? Este es el primer esquema que tenemos acá, el primer esquema oval del campus. Luego este campus fue teniendo transformaciones que las vamos a ir viendo en el desarrollo de la charla. Aquí tenemos una fotografía aérea del año 44, abajo a la izquierda, luego una fotografía aérea del año 49. En la del 44 vemos como los primeros trazos ovales, vemos la fusión entre la actividad agrícola que se daba en este lugar con la actividad urbana, con los primeros movimientos de tierra. 19 vemos cómo todos estos primeros ejes y ya las primeras construcciones se paralizan por un tema básicamente presupuestario y también por un tema de protestas laborales que hubo en esta construcción. En el año 53 pues ya vemos cómo va avanzando y en el 74 ya está bastante consolidado el campus. El campus es la encrucijada urbana entre el principio higienista y el moderno, a una escala pertinente, con límites bien definidos y manejables, con ciertas integraciones a la ciudad que la alberga, oportunidad para experimentar la creación de una ciudad en miniatura, con las virtudes que permite el verdor de sus espacios abiertos, siendo plataforma y lugar propicio para el intercambio cultural y social, enmarcado dentro de la unidad urbana que él mismo representa. Tenemos una imagen del plano que Villanueva diseñó y aquí está ejecutado, que se llama el campus. Aquel campus oval que vimos al principio se transforma, se atraviesa un elemento que es el complejo cultural y se convierte en este campus alargado, en donde podemos ver al fondo de esta vista hacia el norte el Cerro del Ávila, dentro de la ciudad de Caracas. La palabra campus viene del latín, significa campo y recrea un área verde en expansión y representa el concepto de planificación de la mayoría de las universidades norteamericanas, organizadas a través de diversas edificaciones dentro de un patrón total unificado, teniendo como amalgama y corazón extensas áreas verdes. Implica un concepto integral de planificación para instituciones académicas universitarias, en donde confluyen el urbanismo, la arquitectura, el paisajismo y las artes, emplazadas dentro del tejido de una trama urbana o en su periferia. Los planificadores del campus creyeron que un conjunto universitario podía ser una ciudad que enseñaba, aprendía, vivía y dormía dentro de otra ciudad que la alojaba. Este concepto se vino transformando desde sus orígenes en el tiempo, dejando su impronta en otras latitudes y culturas, desarrollándose bajo el mismo principio de diseño, pero con los matices de cada localidad. Los campus universitarios latinoamericanos, planificados en el siglo XX, se convirtieron en los herederos de los principios modernos y en oportunidad para el desarrollo de su arquitectura. Estos son la ciudad universitaria de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con el primer plan maestro del año 1935, realizado por Marcelo Piacentini, el plan maestro sin ejecutar, elaborado por Le Corbusier en el año 36, y el plan maestro del año 37 de Lucio Costa, y finalmente el plan del año 55 de Jorge Machado Moreira. En el mismo Brasil está otro ejemplo de este modelo urbano universitario, en la Universidad de Brasilia, diseñada en los años 50 por el maestro Oscar Niemeyer. En Colombia se encuentra la Universidad de Bogotá del año 36, fue construida en el año 36. Lo que fue un referente muy importante para la ciudad universitaria de Caracas. El de la Universidad de Panamá en el año 47, los arquitectos Ricardo J. Bermúdez, Guillermo de Rux y Octavio Méndez Guardia. En Argentina, el campus inconcluso de Río de Janeiro. En Argentina, el campus inconcluso de la ciudad universitaria del Cerro San Javier de la Universidad Nacional de Tucumán, proyectado en 1947 por un equipo técnico encabezado por el arquitecto Jorge Vivanco y abandonado posteriormente. La Universidad de Río de Piedras en Puerto Rico del año 45 por Henry Klum, la ciudad universitaria de la Universidad
de Concepción en Chile, con el plan maestro del año 30 de Karl Brunner, y el posterior de Emilio Duarte, del año 58. Y el de la Universidad de México, sí, del año 50 al 52, bajo la coordinación del plan maestro de Mario Pani y Enrique del Moral, desarrollado junto a otros arquitectos y artistas. Y el de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, del año 43, que inicia en el año 43, por Carlos Raúl Villanueva, a la cabeza del Instituto de la Ciudad Universitaria de Caracas, junto a otros. De los campos mencionados anteriormente, solo los dos últimos están incluidos en la lista de sitios del patrimonio UNESCO. Del patrimonio moderno UNESCO, porque hay otros dos más que también son patrimonio. Bueno, vamos a ver ahora la interpretación y el análisis de la intervención del medio físico cuando Villanueva emplaza el campus de la ciudad universitaria en estos terrenos, porque como dije antes, eran la Hacienda Ibarra, una de las haciendas coloniales donde se cultivaba caña y añil. La ciudad universitaria de Caracas fue edificada sobre terrenos que forman parte de las depresiones del Horst del Ávila, el cerro que vieron anteriormente en la imagen, la montaña. Está delimitada por el noreste por una colina que forma parte del sistema de las colinas del sur de Caracas. El desarrollo urbanístico se posesionó por completo de las partes planas, todas estas partes que son las pendientes menores al 10%, de la antigua, quedando sola la casona Ibarra y la chimenea del Trapiche, que ya estaban edificados, que es lo que eran las construcciones de esa hacienda. Los terrenos de la hacienda Ibarra fueron desplazados para la construcción de la ciudad universitaria de Caracas. Se encuentran en la intersección de la vega de dos ríos importantes, el río Guaire, que es este río que tenemos acá, que es el río que atraviesa toda Caracas en sentido oeste-este, y el río Valle, que es este que viene desde el sur, uno de los afluentes más importantes del río Guaire, cuya cota de encuentro es la 851, los cuales fueron modificados en su curso y cauce para este desarrollo en conjunto con el complejo de autopistas que se estaba construyendo para ese momento, cerca de los años 50. Aquí tenemos más qué temperatura había para este momento. Estábamos hablando de 20,2 grados centígrados de promedio. Además, 883,7 milímetros de lluvia promedio, un 77% de humedad. Los vientos vienen del sur-sureste con una velocidad del 50,8%. Esto más o menos es la condición que encontró Villanueva al momento de empezar a hacer el emplazamiento del campo. Esta es una fotografía de cómo era ese río, el río Guaire, que pasaba por el norte del campus. Esta importante modificación del régimen hidrográfico de la zona trajo como consecuencia que los terrenos en donde se edificó la mitad de la ciudad universitaria de Caracas, que es la zona este, estamos en el sur de acá, fueron levantados sobre rellenos que se realizaron sobre la vega del río Guaire, suelos franco-arenosos a franco-arcillosos, friables o muy firmes, de fertilidad natural baja a media. Los suelos planos soportan inundaciones periódicas, en ese momento soportaban inundaciones periódicas. Esta nivelación se dio entre las cotas 865 y 860, en el orden superior de los 8 millones de metros cúbicos. La zona oeste no fue rellenada, sino por el contrario, sufrió excavaciones. Entonces estamos viendo que tenía una topografía bastante más fuerte, esta parte era más plana, sin embargo, todas las líneas topográficas se fueron corriendo para tratar de aplanar todo el sector donde se iba a construir la ciudad universitaria de Caracas. Existían como dato importante también, existían 4 pozos naturales, pozos profundos, activos de agua subterránea en el sector, los cuales eran utilizados para el riego de la hacienda. Estos fueron ignorados por el desarrollo urbano y sustituidos por la utilización de fuentes de recursos extralocales. La cobertura vegetal de la zona donde se ubicó la ciudad universitaria de Caracas estaba constituida por grandes extensiones de sembradíos de caña de azúcar y añil, en sus partes planas, con vegetación muy puntual de porte medio. Se observa un eje escaso de chaguaramos, Roystonea venezolana, en la vía norte-sur, que conduce al grupo de casonas, esta parte que está aquí señalada. Esta es la fotografía aérea del año 36, y aquí vemos el eje del Roystonea propio nuestro, que se llama Roystonea venezolana. Toda esta vía conducía hacia las instalaciones de la casona de la Hacienda Ibarra.
No podemos decir que su implantación generó severas modificaciones más allá, por lo menos en cuanto al bosque que ya existió, ¿no? En algún momento. Entonces no podemos decir que su implantación generó severas modificaciones de vegetales, más allá de la sustitución de tierras fértiles por urbanismo, así como también la modificación del régimen de escorrentías y la percolación de las aguas, sustituyendo suelos de tipo transportado por superficies impermeables. Por supuesto que en una escala mucho menor, este tipo de superficies impermeables, porque como estamos hablando de un campus, pues una buena parte, estamos hablando que un 60% son áreas verdes, entonces también no es tan literal que el urbanismo, que todas las superficies sean impermeables. Para las colinas adyacentes, el criterio utilizado fue permitir la permanencia de la vegetación de sabana con arbustos y árboles bajos emergentes, con la presencia de bosques bajos en los lechos de quebradas con árboles emergentes. La colina es esta que tenemos acá en esta fotografía del año 50, esta fotografía oblicua. Fíjense que esta es la colina que está hacia el norte del campus y que separa el campus del jardín botánico que está de este lado. La colina fue intervenida y recuperada en su vertiente sur, para lo cual se reforzó la vegetación existente por esto con otras especies. Por lo tanto, el bosque de la ladera sur de esa pequeña montaña no podríamos decir que sea relictual, ya que es producto de una acción de los años 50 que se consolidó hasta nuestros días. Podemos inferir por la condición de territorio ubicado en los lechos de dos ríos dentro de sus cauces naturales la existencia de bosques de galería y la presencia de una población de plantas acuáticas de manera abundante e importante. Entonces, hemos caracterizado un poco lo que consiguió Villanueva al momento de realizar el primer planteamiento, de pensar qué iba a hacer en ese emplazamiento. Vamos a hacer ahora una pausa para leer algunas reflexiones del maestro Villanueva sobre su concepción orgánica de la ciudad y el urbanismo, que nos van a permitir comprender lo que presentaremos más adelante sobre el campus. Y abro comillas, y ustedes también pueden acompañarme leyendo. La ciudad es parecida a un organismo vegetal o animal. Tiene sus componentes que deben ser organizados como los órganos del cuerpo humano. Una ciudad debe poseer una cabeza, como también centros nerviosos, debe poder también respirar ampliamente y disponer en ese sentido un sistema arterial adecuado para que la sangre llegue a cada órgano y les dé vida. En el urbanismo, si se dejan los órganos esenciales crecer libremente o si nacen formas parasitarias, si aparecen síntomas de arteriosclerosis o de hipertrofia, si se toleran formas cancerosas en algunos tejidos urbanos, se pierde más que el equilibrio. Con una relación que es más exacta de lo que puede parecer entre ciudades e individuos, recordaremos que la sangre debe llegar al corazón y que los centros nerviosos y que las ciudades también mueren por asfixia. Entonces, bueno, esto lo encontramos, hay un libro que se llama Textos Escogidos de Villanueva, en donde recoge y se transcribieron la mayoría de sus conferencias, donde estaba la esencia de todos sus criterios y su bagaje teórico con lo que construía, ¿no? Con lo que construyó su Universidad Universitaria de Caracas. Otra de las frases que a mí me gusta mucho traer a colación cuando voy a hablar del campus de la ciudad universitaria y explicar todo, cómo Villanueva, cómo toda esa concepción de Villanueva está ahí plasmada, es esta, porque es tal cual lo que uno vive cuando circula por la ciudad universitaria de Caracas. Fomentar y facilitar los contactos y armonías entre los hombres, elevar el nivel cultural y crear en toda su plenitud la felicidad humana. Eso era para Villanueva, debe ser para Villanueva una ciudad. Este es otro texto que también es muy importante traerlo a colación. Me acompañan leyendo. La arquitectura en efecto debe moldearse al sitio natural únicamente con las transiciones indispensables y debemos destacar la importancia de relación entre arquitectura y paisaje natural urbano. En todos los espectáculos arquitectónicos, los elementos del sitio intervienen en virtud de su cubo, su densidad, la calidad de la materia que produce sensaciones distintas y definidas, madera, árbol, piedra, horizontes azules, montañas o ciudades, plazas o plazuelas. Los elementos de sitio aparecen como muros, espacios limitados o abiertos, efectos de luz y sombra, y tenemos que componer con esos elementos la luminosidad, un tipo de vegetación, un clima definido. La situación de un edificio en un marco determinado implica darle carácter, ambiente y vida,
y unirlo armoniosamente con el paisaje. La gran arquitectura se identifica con el sitio natural o urbano, que uno llega a preguntarse a veces qué fue primero, si el edificio o el sitio. Esto también pertenece a esta publicación que les digo, donde recogen todas las charlas de Villanueva. Bueno, luego de revisar eh, lo dicho por Villanueva, así como la lectura realizada por distintos estudiosos nacionales e internacionales sobre la síntesis de las artes elaborada para la Ciudad Universitaria de Caracas, consideramos que la mayor síntesis fue la herencia que nos dejó el maestro Villanueva al entregarnos una tendencia propia en la arquitectura, donde se fusiona lo local con lo internacional dentro de los principios humanos y sociales, poniendo énfasis en la valoración del paisaje como lugar de emplazamiento de la arquitectura. Esta síntesis, que es posible disfrutar gracias a Villanueva, en donde la utopía moderna fue alcanzada por la realidad, recibió el reconocimiento de renombrados artistas, así como de sus ideólogos, Sert y Gideon, en el momento que cada uno presidía el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. En las cartas que aquí presentamos, recibe el visto bueno y recomendaciones a su proyecto para la síntesis de las artes en el campus. Nos queda clara la ascendencia corbusiana sobre la obra del maestro en el caso estudio, así como también de las reflexiones y postulados modernos de los CIAM, de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, entre otras agrupaciones tales como la Unión Internacional de Arquitectos, el grupo Space 2, los cuales formaron parte del contexto en el que se desenvolvió. De igual manera, el pensamiento y la obra del maestro, en especial en el campus de la Ciudad Universitaria de Caracas, están bañados por los fundamentos del organicismo de Bruno Sevi, sin olvidar la importancia que el maestro le otorgó a la reinterpretación de los elementos de la arquitectura colonial venezolana. Podemos concluir que en la Ciudad Universitaria de Caracas conviven la síntesis de múltiples referentes locales e internacionales que se gestaron desde el momento de su concepción y durante el desarrollo complejo de su obra orgánica. Sostenemos que entender la síntesis de las artes de la Ciudad Universitaria de Caracas solo desde la fusión de la arquitectura, pintura, este concepto quedaría corto. Faltaría incorporar un elemento que, como pocos, Villanueva en su genialidad de jugar con lo etéreo, lo convirtió en componente importante de esta comunión, como lo es el paisajismo. Este espacio abierto, colorido y sonoro, con vegetación conjugada a ritmos y fondos de fachada, y que sirve de escenario y plataforma para que lo tangible resalte y se fusione con los elementos de la naturaleza que en las áreas verdes coexisten, y que desde allí pueden ser incorporados a los espacios cerrados de la arquitectura. La luz, la humedad y el frescor que proporciona la vegetación, sobre todo la nuestra tropical, la incorporación de la lluvia como un elemento más, y los distintos tonos de azul del cielo que suceden durante el día. En Villanueva, esa trinidad encuentra como eje rector a la arquitectura, acompañada en perfecta armonía con obras de artes plásticas y teniendo como escenario al paisajismo, el cual a su vez se vincula con un gran marco constituido por el paisaje del contexto que lo circunda, que es el paisaje prestado, que se conoce como el paisaje prestado, que es esa montaña y todos esos paisajes que le mostré al principio de cómo ese espacio central se conecta con ese paisaje prestado que lo circunda. Aquí vemos entonces este esquema que, que nosotros entendemos de cómo el paisajismo es esa amalgama, esa plataforma perfecta, o el vacío también, porque el vacío es muy importante para este modelo de campus, en donde entonces el elemento arquitectónico se exhibe, se presenta, se aprecia desde ese espacio abierto, verde o pétreo, y la arquitectura incorpora la escultura o la pintura, la obra de arte, y esa es la trinidad que Villanueva eh, eh, realiza para su concepto de síntesis de las artes. Realizamos una lectura de los planos del paisaje del campus para construir un modelo interpretativo del paisajismo realizado por Villanueva, mediante los planos recopilados en las investigaciones realizadas, así como mediante la observación. Concluimos que existen trazos generales y ejes de árboles y palmas que obedecen a un rasgo característico del conjunto, en donde se traslucen directrices paisajísticas. Encontramos de forma clara en la relación espacio exterior-interior de sus edificaciones el lema suelo, espacio y vegetación, el cual se ve reflejado entre las alturas de las fachadas de las edificaciones bajas, duplicadas en las proporciones de los patios y jardines circundantes,
permitiendo por medio de ellos el paso de la luz solar y la adecuada ventilación. La vegetación, además de jugar un rol determinador del aire, es magistralmente utilizada sacándole valor agregado, combinándola al ritmo de las fachadas con la incorporación de palmeras y árboles como complemento. Esta es una vista hacia el este de la ciudad de Caracas, o sea, desde el complejo cultural que está en el pleno centro del campus. Vemos aquí atrás a la ciudad de Caracas, esta es la Facultad de Arquitectura, este es el conjunto de ingeniería, y aquí estaría ubicado el campus, ¿no? Esta foto está tomada desde la edificación de la Biblioteca Central. Fíjense que Villanueva, los primeros edificios pequeños de no más de 3 pisos, 4 pisos a lo sumo, y luego aparecieron este tipo de edificios prismáticos. Entonces hay una primera etapa, un primer momento de edificaciones bajas que tienen una correlación con sus áreas verdes de igual manera, y hay otra etapa con edificaciones prismáticas más altas que también tiene su correlación con las áreas verdes. La vamos a ir viendo a medida de que transcurra la charla. A las 4 funciones básicas, habitar, trabajar, recrearse y circular, típicas de los planes urbanísticos del movimiento moderno, en nuestro caso, por ser un campus universitario, se incorporó estudiar. Todo esto queda reflejado en la memoria descriptiva y en el plano de división orgánica de la universidad, que aquí presentamos. Esta es la memoria. Podemos ver lo que él consideraba para esa división orgánica, cuáles eran las edificaciones que eran para estudiar, cuáles eran las para cultivar el cuerpo, cuáles eran para cultivar el estudio, y así los servicios, el habitar. Recuerden que este campus en un principio contempló residencias estudiantiles, pero después de procesos políticos en los años 50 muy fuertes, pues eso se cerró, y entonces en estas edificaciones facultades, nuevas escuelas de facultades que no tenían su sede. Pero bueno, entonces esa función de habitar también funcionaba en ese momento. Este es ese plano que se llama la división orgánica del campus. Como ustedes, la leyenda que ven allá acompaña a cada uno de estos elementos. Entonces cada una de estas edificaciones tenía un número y estaba referido a una de esas cosas: habitar, estudiar, recrearse, trabajar, ¿no? Y esta es la leyenda de ese plano, en donde está por edificio clasificado con cada una de estas acciones. De la interpretación realizada al espacio orgánico elaborado por Villanueva en la ciudad universitaria, observamos que va al compás de la misma dinámica de los planteamientos realizados por los congresos internacionales de arquitectura moderna. Es de hacer notar que Villanueva viajaba a cada congreso, y después de eso pues reflexionaba, discutía con sus pares afuera en toda esa información, y de ella se iba nutriendo. Todo este campus tiene por detrás de él un bagaje, un marco teórico que tiene que ver con todas estas concepciones y con todos estos planteamientos de estos congresos internacionales de arquitectura moderna. Nada es al azar. Aquí todo, cuando uno estudia este campus, puede entender cómo todo se corresponde con esto. El maestro, luego de recorrer los principios funcionales del cuarto congreso, trazados en el esquema base del campus, los trasciende para adentrarse en el tema del corazón de la ciudad del octavo encuentro, en donde el centro cívico y la síntesis de las artes son estrategias fundamentales para el logro hacia la transformación orgánica. Este debía estar conformado por espacios destinados a museos, bibliotecas, salas de conciertos, teatros, edificios administrativos, áreas para el encuentro de ciudadanos con un parque principal, combinados con obras de arte. En nuestro caso, alcanza su expresión máxima en el complejo cultural, que es esta planta que tenemos. El complejo cultural una edificación que atraviesa de norte a sur a todo el campus, y y tiene su plaza cubierta y el campus conocido hoy, perdón, como la Tierra de Nadie. Entonces, la plaza cubierta de este complejo cultural es esta plaza que vemos acá en esta fotografía, y la Tierra de Nadie o el campus es un gran espacio abierto que está hacia el lado este del complejo cultural.
El único elemento ausente de los 7 mandamientos dentro del corazón de la ciudad es el elemento plástico móvil, que inicialmente fue ideado para ser ubicado en el vestíbulo del aula magna, justamente en la plaza cubierta. Sin embargo, fue colocado con fines acústicos en forma de elementos estables en el techo y las paredes del aula magna, titulado Nubes Acústicas, realizado por el escultor Alexander Calder en el año 53. Aquí arriba vamos a detallar un poquito estos 9 mandamientos del octavo Congreso CIAM del año 61. Primero, en cada ciudad debe haber un solo corazón principal. 2, el corazón es un artificio, una obra del hombre. 3, el corazón debe estar libre del tráfico, el peatón puede moverse libremente. 4, los vehículos deben llegar a la periferia del corazón y aparcar allí, pero no atravesarlo. 5, la publicidad comercial no controlada debe ser organizada y controlada. 6, los elementos móviles pueden. 7. Al proyectar el corazón, el arquitecto debe emplear medios de expresión modernos y trabajar en colaboración con pintores y escultores. Entonces, uno lee esto de ese congreso, estos 9 mandamientos, y pues se adentra en este complejo cultural y está allí expresado todo completamente, está manifestado completamente, materializado. El espacio urbano del campus en su etapa adulta logra la fluidez espacial, la cual podemos observar en el plano que aquí presentamos, donde se expresa el valor del espacio vacío presente en el diseño del campus, jerarquizando con color negro, los que están a cielo abierto, y en color gris, los espacios techados, pero que permiten el recorrido fluido tanto visual como de paso, plantas libres y pasillos cubiertos. Aquí Villanueva diseñó una serie de corredores en donde podemos trasladarnos por todo el campus, de alguna manera solventando todo el tema de climatológico, de fuerte insolación o de lluvia. Y en blanco los volúmenes de edificios que conforman y delimitan esos espacios. En todos los periodos de la obra de Villanueva se encuentra presente la valorización del espacio externo como elemento de estudio y de intervención en sus distintas escalas, con un carácter propiamente social. En ellos, la reinterpretación de los referentes de la casa colonial venezolana, tales como el zaguán, el corredor, el jardín interno, el patio solar y la vegetación tropical, fueron elementos fundamentales para esa noción de espacio abierto. Voy a quizás aclarar un poquito el tema de zaguán, para probablemente también en Costa Rica existen otras partes si nos están escuchando de otros países. El zaguán es un pasillo que tienen todas las casas coloniales, que era una forma de ir refrescando la casa antes de llegar a la primera estación, a la primera sala, ¿no? El corredor, pues todas las casas coloniales lo podemos ver acá en este esquemita. El zaguán venía primero, salíamos del calor de la ciudad para adentrarnos a la casa, había un patio central con un corredor y alrededor de ese corredor se organizaban las estancias de la casa. Entonces, en las distintas construcciones de Villanueva vemos reinterpretado estos elementos coloniales, además fusionado con lo que ya hablamos antes, ¿no? Esto es uno de los museos, esta es una de las casas del maestro, y este es un esquemita de la plaza cubierta del complejo cultural, donde cada uno de estos jardincitos, pues, rememora uno de estos patios coloniales. Y a la entrada de esta gran plaza cubierta, semitechada, pues tenemos este zaguán. Bueno, seguidamente exponemos un plano conjunto del campus con las masas de árboles de porte alto, los ejes de palmas que en él se implantaron y las extensas áreas engramadas que constituyen el soporte y amalgama de las edificaciones de este planteamiento urbano. Lo tenemos así. Pues serían las masas más altas, los engramados son este verde más claro, y en puntito tenemos los ejes de palmeras y cuadrículas y retículas, que son súper importantes y fueron todo un tema dentro de este planteamiento urbano. Bueno, pues una serie el listado de la vegetación que existe en el campus. El bosque urbano de la ciudad universitaria de Caracas consta de una composición florística conformada por 300 tipos de especies vegetales, pertenecientes a más de 40 familias botánicas autóctonas y exóticas, perdón, que aquí presentamos mediante un catálogo de árboles y palmas.
Perdón. Bueno, no nos vamos a detener en cada una de estas, pero todo este listado está en la tesis doctoral de árboles y de palmas, ¿no? La valoración de estos espacios comienza con el reconocimiento que estos fueron diseñados paisajísticamente por el mismo Carlos Raúl Villanueva, junto a un equipo de expertos y asesores tales como el botánico doctor Tobías Lasser, su fecha nació en el 1911 y falleció en el 2006, el biólogo doctor Leandro Aristigueta, nació en el 23 y falleció en el 12, así como también el ingeniero estructural Alfredo Mazzaví, que según la información que recabamos durante la investigación, conocía de vegetación de manera elemental y colaboraba en parte con la arborización del campus y en especial para la entrada de una de las entradas del campus con la implantación de apamates, el Androanthus rosea. Ahorita no recuerdo cómo le llamaban cuando estuve allá en Costa Rica, tenía otro nombre común. Roble de sabana. Okay. El antiguo Tabebuya rosea. Sí, sí, exacto. Roble de sabana le decimos acá. Okay. Bueno, este es todo el listado. Aquí tenemos las palmas, finalmente, que son bien importantes, sobre todo la palma washingtonia, la palma, el chaguaramo, el roystonea venezolana, que es nuestro propio chaguaramo, y el roystonea regia, que es conocido como la palma real también, entre otras palmas también. Para adentrarnos en los planos de paisajismo elaborados por el maestro Villanueva, comenzaremos revisando el sector del campus constituido por la ingeniería y arquitectura, que es este plano que tenemos acá, ¿no? Un plano conjunto en donde el maestro pues, hizo este conjunto y luego desarrolló cada uno de los proyectos. Es importante explicarles que ninguno de estos planos hasta el año 2003 pues se habían publicado y se conocían. Sobre la arquitectura y las obras de arte que contiene todo el complejo edilicio de la Ciudad Universitaria de Caracas, pues se sabía mucho, pero del paisajismo poco. Por eso me planteo, cuando hago la maestría en paisajismo, investigar sobre esto, porque me parecía que no podía ser que no existiera ni un solo plano. Y bueno, así poco a poco, con olfato sabueso de investigador, fui al lugar donde estaban guardados estos planos y la persona que era la persona que los cuidaba, pues muy celoso de estos planos. Me una carpeta y poco a poco fui viendo y tentativamente este pudiera ser, y encontré esta cosa que van a ver ustedes ahora, este tesoro que estaba inédito hasta este momento pues, y desconocido. En cuanto al diseño con palmas distribuido ortogonalmente en un rectángulo en forma de tablero conocido por nosotros como el damero de Chaguaramos, es un volumen vegetal muy importante del campus. Encontramos que este diseño tiene como referente a la explanada de las 10.000 palmeras imperiales, volumen vegetal estructurado con palmas de tipo Roystonea regia, perteneciente al proyecto de Le Corbusier del año 1936 para la Ciudad Universitaria de Brasil, el cual nunca se ejecutó y que Villanueva reinterpretó con nuestro chaguaramo autóctono, el Roystonea venezolana. El esquema y la implantación realizada para el campus de Caracas estaba constituido además de palmas por árboles de porte bajo. Según fotografía aérea del año 1966, el diseño fue cumplido y ejecutado en su lugar a cabalidad. Esto también el profesor Juan Pedro Posani, que era nuestro profesor de historia en la Facultad de Arquitectura, y acompañó a Villanueva, se vino de Italia muy joven y acompañó a Villanueva en el diseño de todo el campus. Él me explicó que esto había sido, Villanueva le había dicho, vamos a hacer acá lo que Le Corbusier hizo en Río. Me costó mucho tiempo poder encontrar qué era lo que Le Corbusier había hecho en Río. Pues este plano apareció después en la segunda etapa, ya cuando, no en la primera etapa con la investigación de la maestría. Y bueno, y realmente para mí es un tesoro este plano.
Ya más adelante vamos a ver las fotos de esto. Fíjense, esto era la plaza, esto era una plaza cívica. Este puntito que vemos acá es el asta de la bandera, es la plaza cívica del campus. Este gran vacío, esta gran explanada, es contrapuesta a estos dos volúmenes vegetales, el volumen con el Roystonea venezolana y el volumen, hoy creemos que es ahorita no recuerdo el nombre científico del castaño, pero por la forma del árbol y por los relictos que quedan acá, ese es el árbol que se debe haber puesto acá. Toda esta plaza fue demolida y se sustituyó acá en los años 70 por una edificación que vamos a ver más adelante. Al recorrer el sitio junto a la aerofotografía del año 74, nos revela que el área destinada a los árboles fue deforestada para la implantación del edificio de FACES, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Esto es una facultad que al momento del campus pues no existía, y poco a poco se iban generando nuevas facultades y se iban necesitando de edificaciones, de sitios para estas facultades. Ya el maestro Villanueva no estaba en este momento a cargo del Instituto Ciudad Universitaria, pero las personas que trabajaron con él pues quedaron a cargo y todavía no había sido nombrado, estamos hablando del año 74 y la Ciudad Universitaria fue nombrado patrimonio en el año 2000. Entonces, bueno, se hicieron muchas cosas en los años, a finales de los 70 y los 80, muchas cosas, algunas buenas y otras no tan buenas. Vamos a ver. Entonces, este edificio fue emplazado en esta área y en la totalidad del sitio destinado a la plaza cívica. Esta es la imagen de fíjense, en estas fotografías vemos la imagen de este volumen vegetal. Es un volumen bien compacto, realmente estar ahí abajo es súper, súper hermoso. Este es el techo que tenemos de esa vegetación. Presentamos entonces el plano de los jardines del conjunto del edificio de humanidades, junto a los planos de detalle. Está compuesto por un solo cuerpo con varios accesos, es de los cuerpos bajos que les hablé anteriormente de la primera etapa del proyecto del campus. Es un solo cuerpo con varios accesos, dentro de una fluidez espacial interior-exterior, en donde asociados a sus espacios abiertos encontramos en corredores y patios murales de los artistas plásticos Víctor Valera, Sophie Taubert Arp y Jean Arp. Estas son algunas de las imágenes de esos espacios. A continuación, los jardines forman parte de las directrices que el maestro diseñó para los espacios vacíos de ese conjunto. Ellos involucran a los estacionamientos allí ubicados en combinación con sus áreas verdes, insertos entre los cuerpos bajos de los 8 edificios destinados a las distintas escuelas e integrados por medio de pasillos cubiertos. Este es el plano general de este complejo, de la Facultad de Ingeniería. Tenemos distintas edificaciones y aquí tenemos algunos de los planos. Esta es una vista de jardines, este es el pasillo cubierto entre la Facultad de Arquitectura e Ingeniería y bueno, este es otro plano, otra vista de este espacio. El registro fotográfico que presentamos a continuación de los jardines del conjunto de la Facultad de Ingeniería contiene información sobre la integración de vegetación de porte alto en combinación con ritmos de fachadas y estructuras de las edificaciones. Y aunque esto no se encuentra indicado en los planos revisados anteriormente o hasta ahora no se han encontrado, observamos en sitio un conjunto de directrices que nos permiten concluir que fueron planificadas y que la variedad de palmas y árboles allí implantados bajo ese orden. Vemos entonces cómo en la Escuela de Ingeniería Petróleo, en medio de cada uno de los paños de la fachada va ubicado un Roystonea regia, una palma real. Vemos también cómo estos dos palmas fénix enmarcando un eje urbano, eje urbano entre la Facultad de Arquitectura y el edificio de la Biblioteca Central, un edificio azul y un edificio rojo, eje que fue interrumpido en los años 80, finales de los 80, cuando se sacó la mayoría de los estacionamientos del campus y se construyó un edificio para estacionamientos en el lado este del campus, a las afueras de la poligonal patrimonial, y se construyó un edificio para el decanato en uno de los vacíos, alterando la correlación de llenos y vacíos y alterando este importante eje urbano que estaba acá. Y también todo el crecimiento de la vegetación. Realmente fue una intervención muy poco agraciada.
A continuación, el paisajismo de la Escuela Técnica Industrial, hoy Facultad de Ciencias. En el plano detalle podemos observar especificación con nombres comunes y de plantas. Este es el plano general de todo este conjunto. Esto está cerca, al lado del campus, pero se le entra por otra parte, porque en principio era una escuela técnica que luego se integró al campus de la Ciudad Universitaria de Caracas. Entonces, aquí observamos especificaciones con nombres comunes de las plantas seleccionadas distribuidas en forma de manchas. En el plano general tenemos el desarrollo de las áreas externas en su totalidad, con un alto nivel de detalle de los radios, formas y signos. Como podemos ver, por ejemplo, vamos a ver, este detallito que está acá, es este detallito que está acá, el plano general, y así sucesivamente. Cada uno de estos espacios, este espacio, sería las indicaciones de qué tipo de plantas serían estas y así. Entonces vemos como un plano, esta es la firma de Carlos Raúl Villanueva. El esquema organizativo del campus que se planteó en los inicios era netamente academicista, como les dije anteriormente al principio de la charla. El germen del modernismo se venía manifestando en el resultado formal y funcional de las edificaciones. El paisajismo y el diseño de caminerías entre el Instituto Anatómico y el de Medicina Experimental, dentro de ese esquema simétrico y eje axial que se inicia en el Instituto, en el Hospital Clínico Universitario, que es este edificio que está aquí, fíjense, y aquí lo tenemos acá, se modifica y reemplaza aún después de construido por otro orgánico y completamente distinto. Entonces, la primera etapa del campus que estaba inscrita en el tema de las bellas artes, en un esquema oval y axial del Hospital Clínico Universitario, y todo lo que eran las edificaciones del complejo de medicina, de la Facultad de Medicina, obedece a este tipo de planteamiento de bellas artes. Incluso en sus áreas verdes también vemos esta área verde como era bastante rígida, acompañando los edificios con esa axialidad tan marcada. Y luego, pues, los edificios quedan tal cual, pero entonces en las áreas verdes Villanueva lo elimina, que es un espacio bastante orgánico y bastante sinuoso. Hoy en día, en un principio fue indicado aquí, vamos a ver los planos, fue indicado acá grama, fíjense, pero hoy en día está completamente lleno de árboles, es un bosque. Este es el plano original que se llama Árboles en la Alameda, el primer planteamiento que vimos aquí, ¿verdad? Y el segundo planteamiento, ya todo orgánico, esto acá son unas piezas, unas lajas vaciadas en sitio con un patrón que ninguna se repite, plantea una serie de distintos tipos de pavimentos. Este momento denota un cambio interno en el desarrollo intelectual del arquitecto, como también un momento histórico en donde los valores sociales y la escala humana estaban revolucionando todos los ámbitos culturales. Aquí se presenta el paisajismo conocido como el bosque, ubicado entre las antiguas residencias estudiantiles y el comedor, con un sistema de caminerías acompañadas por el plantío, con la selección de especies, que permiten reconocer criterios de altura y colorido. Este es el plano que está aquí. Hoy en día este es uno de los bosques, de los lugares más poblados de vegetación, y todavía vemos los mismos árboles. Aquí está indicado apamates, caujaros rojos, todos con nombres comunes. Estos planos no están acompañados con nombres científicos. Aquí hay también una retícula de chaguaramos, de Roystonea venezolana, e indica, estos plantíos sinuosos indican flores. En el resto del campus casi todos son engramados, en ninguna parte aparece flores, pero quizás es un poco más dulce porque está cerca de las residencias, y ahí Villanueva se relaja un poco con el tema de la especificación de plantas. Este es un detalle de plano para que podamos ver entonces cómo indica tulipán africano, caujaros, apamates, mixtos, aquí los chaguaramos, estos chaguaramos. Aquí tenemos también unas indicaciones de cómo estas residencias estudiantiles, cómo deben ir aquí acompañadas, las plantas bajas, que eran libres en su momento, cuando eran residencias, este pedazo de la residencia estudiantil eran plantas bajas libres, hoy en día están ocupadas cuando se transformaron y se convirtieron en escuelas,
para dar clases. Y aquí, bueno, aquí vemos seto verde, arbustos, dice qué altura debe ir, cemento con juntas de grama, romanilla de concreto, grama y flores tupidas. Bueno, hay una serie de indicaciones y de especificaciones. Planos también de ese sector. Este es el comedor, este es el plano del comedor que está asociado, vinculado, es este comedor que está acá. Entonces, bueno, este plano está acompañado con esta serie de otros planos detalles. En la fotografía aérea del año 53 se observa la materialización del giro de la concepción inicial académica del año 48 promedio, con un eje axial que se dio al introducir el cambio profundo de la ubicación y orientación del centro cultural conformado por el aula magna, la sala de conciertos, la biblioteca central, la plaza cubierta, que vincula lo anterior con el edificio del rectorado, el Paraninfo, el museo y el edificio de comunicaciones que conforman el espacio del estacionamiento. ¿Recuerdan? El corazón de la ciudad que vimos anteriormente. Fíjense, aquí venía el campus oval, tenía las residencias aquí en esta forma en arco, tenía las edificaciones deportivas, el campo de fútbol y el de béisbol, y se organizaba de esta manera. Cuando ya en el modernismo, Villanueva atraviesa en este punto central el eje cultural, el corazón de la ciudad que vimos anteriormente, y el resto del campus oval se organiza de otra manera, aún todavía, aunque permanece de alguna manera ese esquema de forma ahí soslayada. El complejo cultural contiene las dos joyas de la arquitectura paisajista de la ciudad universitaria. Aquí presenciamos el ejercicio de integración entre el espacio plenamente abierto, el propio campus y la plaza cubierta, espacio semiabierto, encargado de hacer conexión con los espacios cerrados de las instalaciones más importantes del corazón de esta ciudad. Este es el plano de ese complejo, o sea, de las áreas externas, pues el plano ya de arquitectura corresponde a otro plano. Entonces aquí vemos, aquí tenemos la plaza cubierta, aquí tenemos lo que conocemos la tierra de nadie, que Villanueva llama ese plano el campus, es el plano de la plaza cubierta. Fíjense, lo que hace, esto es un croquis amarillo que se utilizaba mucho en esa época, incluso cuando yo estudié también se utilizaba. Es un croquis amarillo que montó sobre el plano de arquitectura de la plaza cubierta, y la leyenda dice 1A, 1B, 2, 3, 4, cada uno de estas dice, vamos a ver si tengo aquí la leyenda, sí, aquí está. El 1A es vegetación muy alta, de 2,54 metros, la otra es vegetación alta y da las indicaciones, vegetación intermedia, vegetación baja. Esto es el ideal de un arquitecto paisajista que esperaría de un arquitecto. Pues, o sea, mira, yo quisiera esto, tradúceme esto en especificaciones botánicas que tengan que ver con el clima del lugar, la sombra los patrones de sol y sombra, los patrones de insolación, de viento. Pues eso fue lo que hizo Villanueva y sus asesores botánicos pues lo completaron. Y fíjense qué importante esta nota y el dibujo, o sea, uno ve el dibujo de Villanueva y puede interpretar que esto es una palma fénix, que esto es un filodendro, que esto alpinia purpurata, o sea, puede ver aquí en el dibujo qué especies quisiera, ¿no? Y él pone, en lo posible la vegetación será tupida en toda la altura, indicada sin huecos o claros, buscando preferentemente un efecto de masa. Asimismo, se recomienda no mezclar muchas esencias por especies, ¿no? Sino utilizar pocas, bien escogidas de carácter cabalmente tropical. Esto es la esencia de lo que Villanueva entendía por paisajismo de jardines, ¿ok? De un pequeño jardín. El, para Villanueva, venezolano, porque sus padres eran venezolanos, pero su padre era diplomático y nace en Inglaterra, nace en Reino Unido, entonces, y él viene ya grande, pero él como llevando en sus genes, pues se enamora de todo el tema tropical y de todo este tema de la venezolanidad. Luego tenemos, este es el plano del campus. Aquí tenemos todas las especificaciones de cómo sería el alforque, de cuál es la escultura que va ubicada acá. Estas son grandes engramados y estas todas las caminerías, el piso de este lugar. Fíjense que es un gran vacío en donde no hay indicado sino muy pocos árboles, que son estos que están acá, que son lo que se indicó acá.
es Androanthus crisanta, es lo que está indicado acá, y es lo que está sembrado todavía hoy en día. Araguaney, y es nuestro árbol nacional. Este es, otra de las áreas de la ciudad universitaria a la que se le dedicó esfuerzo en el diseño de las áreas verdes, en síntesis con las obras de arte, fue el área de la torre de enfriamiento, el aula magna, que es nuestra mayor sala de conciertos y de espectáculos y de graduación, donde nos graduamos, donde estoy sentada en la imagen promocional de esta charla, que tiene arriba las nubes de Calder. Tiene una gran torre de enfriamiento porque es un gran espacio y enfriamiento que está a las afueras, en las áreas externas de este complejo cultural, en un elemento, una limitación la convierte en una potencialidad, y allí entonces se ubicaron obras de arte en el mismo edificio que contiene los chillers y todos estos elementos de refrigeración, y en combinación con otras obras de arte. Es un plano hermoso, eh, también un croquis amarillo, en donde además toda esta cosita punteada, no sé si ustedes conocen, pero hubo una época que usábamos unos stickers que se llamaban cipatón. Bueno, es un plano a lápiz y a colores hermoso, ¿no? Aquí tenemos entonces obras de arte. Este es el dinamismo en 30 grados de Pevsner y el Sofía de Vasarely. Este es plano detalle, plano síntesis de las artes, fecha 1953. Este es uno de los planos que se hizo para este espacio. Este espacio conseguí alrededor de 3 diseños distintos. En este caso, la vegetación está con las especificaciones de alturas y formas y características generales. La vegetación que rodearía este sector estuvo prevista por el arquitecto. Dice, los árboles y la naturaleza al crecer deben dar a la obra toda su fuerza y plenitud. Aquí tenemos los cortes de este espacio. En modificación jardines torre de enfriamiento, este es del año 69, fíjense, el que vimos anteriormente, la perspectiva que vimos anteriormente es del año 53, y en el año 69 lo vuelven a rediseñar, y esto era un poco, estaríamos parados en el complejo cultural, desde allí una terraza en donde observaríamos el Sofía, que estaría ubicado aquí, de Vasarely, el dinamismo en 30 grados de Pevsner, este espacio para sentarse, la vegetación para darle frescor a todo este lugar y darle, que sea acogedor. Esta es una imagen de los años 60, en donde vemos este elemento y todas las indicaciones que Villanueva dio, ¿no? Este es del año 68, esta fotografía. Bueno, ahora pasamos a arquitectura, a la Facultad de Arquitectura. Estamos haciendo como una revista de los distintos planos encontrados de paisajismo de las edificaciones de la Ciudad Universitaria de Caracas. Entre 1954 y el 56 se proyecta y construye la Facultad de Arquitectura, marcando un cambio en el esquema que hasta ese momento Villanueva había desarrollado para las edificaciones académicas, estructuradas en cuerpos bajos, transformándolos en edificios prismáticos y altos. Otro ejemplo de esta metamorfosis son el edificio de las facultades de farmacia, odontología y FACES, el que vimos anteriormente, donde estaba la plaza cívica, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. La tipología de todas estas coincide por ser torres elevadas con amplias plantas bajas abiertas y jardines internos integrados con obras de arte, como unas pequeñitas plazas cubiertas que vimos del complejo cultural. Esa era la esencia de esas plantas bajas. Los planos de paisajismo de los jardines internos de la planta baja de la Facultad de Arquitectura estuvieron a cargo del artista Víctor Valera. Estos planos representan un esquema histórico y se les tituló Colores y Jardines. Bueno, siendo razonable, ya que fue concebido por este artista plástico, quien realizó un excelente trabajo de policromías en los murales de la planta baja en el año 56, vinculados a los 8 pequeños patios internos. En la de la facultad, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patios internos que fueron diseñados. Posteriormente, esto era el estacionamiento de la Facultad de Arquitectura, que como los comenté, en los años 80, finales de los 80, se sacan todos los estacionamientos del lado este del campus, y aquí esto se convirtió en un jardín externo. A este estacionamiento se le puso tierra y grama, no más. Recientemente estamos
haciendo una recuperación de todas las áreas verdes del campus desde agosto del año pasado, en donde tengo el honor y el placer de estar participando hoy en día. Eso es un tema que lo vamos a ver en otra charla, que después seguramente la profesora Laura les va a decir por si están interesados para que se inscriban. Eso va a ser la tercera semana de mayo, en donde voy a explicar lo que venimos haciendo. Pero bueno, lo traigo a colación porque los jardines originales eran estos, y son los planos que existen. Esto era un estacionamiento y se cambió de uso. Se continuó siendo un vacío, pero se convirtió en un jardín y bueno, se taparon los drenajes, se tapiaron y taparon con tierra. Hoy en día la hipótesis que tenía de que el asfalto del estacionamiento estaba ahí, lo pudimos comprobar y pudimos rectificar de alguna manera y mejorar el tema de los drenajes, porque bueno, eso se convirtió en un problema de inundaciones y dañó muchísimo la vegetación que estaba ahí. Pero vamos a seguir, no detenernos con esto. Esta es la leyenda de esos planos. Fíjense, habla de grama, piedra, cactus, trinitarias, o sea, hace una serie que es bugambilia, la trinitaria, acá se le llama así, una serie de especificaciones y dice todas las plantas, la nota, todas las plantas de estos jardines se rectifican de acuerdo a sus ambientes. Para los jardines 1 y 2, vean planos tal y tal. Entonces, bueno, esa es la leyenda que acompaña. Este es uno de los planos, detalle. Están todos los planitos. Este es otro, que hoy en día está el cafetín acá y es el jardín del café. Una cronología con fotografías aéreas a partir de finales de los años 50 hasta los 80, con algunos elementos importantes sobre el paisajismo del campus, para finalizar después con un esquema síntesis del inventario de los planos de las áreas verdes de la Ciudad Universitaria de Caracas recopilado. A finales de los 50 e inicios de los años 60, etapa donde la conceptualización del campus había rendido frutos, la observamos a escala pertinente, inserta dentro de una trama urbana densificada y acoplada dentro de esa metrópolis. La coyuntura política de ese momento paraliza la ejecución de buena parte de los planes, entre ellos el paisajista es el año 58 y es la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. La mayoría de las obras que fueron impulsadas por este político, cuando entra la democracia, pues quedan en el olvido, quedan un poco en el olvido, así como rezagadas. Afortunadamente, hay muchos casos. El Hotel Humboldt, que está en la cúspide del Cerro Ávila, y entre otros. Como era una universidad y ya, pues ya estaba bastante avanzada, no se paralizó como otras obras, pero sí bajaron mucho los recursos. Sin embargo, fue el periodo en que se materializó la arborización de sus vías y de los grandes espacios públicos. Eso fue lo que más se hizo. O sea, quizás los planos con plantíos de paisajismo no se llevaron a cabo, pero la arborización y los ejes de palmas sí se llevaron a cabo, y los engramados. Bueno, todos estos espacios públicos, tales como las islas centrales, las aceras de las vías principales, en los estacionamientos de las facultades y dependencias, el bosque estudiantiles, la implantación del damero de Chaguaramo y de importantes ejes de esta especie y otras palmas en el campo. A mediados de los años 80 se realiza la mayor modificación en las áreas externas del campus, desplazando la circulación vehicular dentro del campus, cambiando algunos estacionamientos por plazas o áreas verdes y deportivas. Los cambios más significativos son el estacionamiento del rectorado, del complejo cultural que vimos allá anteriormente. Ese estacionamiento se convirtió en plaza. Los estacionamientos de ingeniería por áreas verdes y otros por canchas deportivas. El estacionamiento de la Facultad de Arquitectura, en donde se acondicionó el jardín, como les hablé anteriormente. Esta es la fotografía del año 83. Lo que ven alrededor es la ciudad de Caracas. Esta es una fotosíntesis, como la llamo yo, donde tenemos enmarcado en verde las áreas verdes de la concepción original y que se tienen los planos registrados.
Este otro enmarcado en este rectángulo marrón, estacionamientos originales que pasaron a áreas verdes también en los años 80. El que está enmarcado en este rectángulo amarillo es la arborización de los años 1950. El óvalo allá arriba es el año 50 en el talud de esta montaña, y así estacionamientos originales en áreas deportivas, estas otras, y lo que está metido en estas áreas deportivas. Bueno, como para cerrar, vamos a compartir algunas reflexiones conclusivas, ¿no? El reconocimiento del rol social del espacio verde en la concepción de la ciudad universitaria de Caracas, la interpretación del concepto de naturaleza manejado por Carlos Raúl Villanueva y su importancia, la habilidad en el manejo de un gran espacio a escala urbana como lo es el campus, y a su vez la de distintas escalas en paralelo y de forma simultánea, de escalas menores. Emplazamiento, en cuanto al emplazamiento, se reconoce el aprovechamiento de la topografía existente, el cambio del régimen de escorrentías, con la alteración del curso del río Guaire y su embaulamiento posterior. En cuanto a los acuíferos, los cuatro, se ignoró este recurso existente en el terreno. En cuanto al clima, se valió de sus conocimientos científicos y de su capacidad artística para convertir las limitaciones que éste le imponía en oportunidades. Hay todo un tema con la iluminación y los juegos y efectos de luz-sombra con los bloques calados en las edificaciones, los patios, los pasillos techados, y sobre todo en la orientación norte-sur de las edificaciones, o sea, la apertura de las edificaciones hacia el norte y el sur, y las fachadas ciegas hacia el este y el oeste, respondiendo, dando respuesta a los elementos del... Pero como para finalizar, vamos a traer esta cita del maestro Villanueva en una entrevista que le hicieron en el año 53. Dice así: los venezolanos estamos acostumbrados a construir sobre escombros. Ella ha sido diseñada, cuando dice ella, está hablando de la ciudad universitaria de Caracas, capacidad. Los gobiernos no tienen por qué sobresaturarla, sino iniciar nuevos proyectos para construir más universidades. La ciudad universitaria, cuando la termine, debe ser conservada sin ninguna alteración. Sus jardines son parte de su belleza, y cuando los árboles crezcan, más bella será todavía. Alguna de la bibliografía que tomamos para esto. Si después alguien quiere anotarlo, puedo volver a poner. Este es mi correo, este es mi Instagram, también mis datos de dónde ubicarme. Y bueno, estas son las publicaciones que tengo. Hay un libro que se llama Villanueva, umbral de un descubrimiento paisajista, donde está reflejado todo el descubrimiento del proyecto paisajista que les acabo de exponer ahora, aquí con textos y con imágenes. Finalmente este libro que se llama Nociones y Reflexiones para la Sostenibilidad y Valoración Paisajista. Bueno, hemos terminado. Muchas gracias por la atención y bueno, por la invitación también. Muchas gracias, Aguedita. Aquí tengo una pregunta en el chat. Igual si más personas quisieran hacer preguntas, pueden escribirlo por el chat. Entonces, igual la pregunta tal vez la pueda aclarar mejor, pero dice, ¿cómo surge Tierra de Nadie? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge? ¿Como una solución paisajista que responde a los edificios vecinos? Surge, si pueden ver, el plano existe. O sea, nosotros le llamamos tierra de nadie porque, bueno, porque no, hay varias cosas. Pues se le dice tierra de nadie, hay gente que cree que es porque no pertenece a ninguna facultad, sino que es un espacio que está ahí en tierra de nadie. Y además porque ocurren miles de cosas. Ahí se juega, la gente juega karate, los niños vienen los fines de semana, la gente se acuesta a leer bajo la sombra. Ocurre cualquier cantidad de cosas en la tierra de todos. Pero como podemos ver, fue diseñada, fue planificada. Está el plano que les vamos a ir hasta allá para que le presenté anteriormente. Eh, Fíjate, responde sobre todo este es el plano, a su contexto no tanto inmediato, sino yo lo veo como un gran vacío
que se nutre del paisaje prestado. O sea, yo me paro en el medio de eso. De hecho, cuando hago recorrido con mis estudiantes, es el lugar donde más me gusta llegar y ver, para que ellos vean cómo ese concepto de paisajismo que Villanueva maneja dentro de la síntesis se potencia en ese lugar, porque vemos todo el marco de la ciudad a partir de allí. Vemos el Ávila al norte, vemos al sur la cúpula de una iglesia que tiene mucho tiempo allí, y vemos las colinas del sur de la ciudad, vemos el campus hacia el oeste y hacia el este. Responde a un pasillo cubierto, un corredor cubierto que lo bordea y lo enmarca también. Ahora voy a buscar la foto más arriba. Pero sí, pues yo me doy de manera, sí creo que se niega un poco, o sea, que este espacio, estas edificaciones le niegan un poco transparencia, porque esto que vemos acá es la parte trasera del aula magna, es un gran paredón. Y aquí está también, bueno, aquí está la sala de conciertos que tiene un mural en su techo y baja hasta abajo. Se abre aquí está la sala de lectura, en donde hay terrazas que se abren acá. Quizás esta parte es un poco ciega, pero el resto aquí se abre a un espacio que es la entrada. Por aquí entramos a la plaza cubierta. Este, responde a eso, vamos a verlo más adelante. Es este espacio que tenemos acá. Este es el corredor y vamos a verlo en una foto que les puse al principio. Esta, a ver. Está aquí. Creo que viene aquí. Esta. Ese es ese espacio. Entonces, al norte tenemos el Ávila, el aula magna, esta es la sala de conciertos. Fíjense, aquí hay una escultura de lobo, se llama La Maternidad. Este es el corredor que tiene un sol. En el año 2020 se desplomaron 2 tramos de esto, y hoy en día está en un proyecto de restauración esto. Y aquí está la Facultad de Ingeniería, y este pasillo cubierto tiene un solo pilar, un solo puntal, y el techo vuela para que el que lo circula pueda integrarse a ese gran espacio. Esta fotografía está tomada desde la sala de lectura, que es el marco sur de este gran vacío, de este gran espacio. No sé si eso responde la pregunta de la persona, si no estoy a la Sí, hora. era Maciel Parra la que Ok. preguntó, pero me parece que sí, está bastante bien. No sé si hay más preguntas de los espectadores. Vamos a ver. Tal vez, Aguedita, para ir cerrando, yo le puedo hacer yo una. Entonces, como para tenerlo claro, sí, la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad incluye todo el campus de Caracas, o hay algunos remanentes o algunas partes nuevas que están fuera, digamos, de esa declaratoria. No, la declaratoria de la solamente corresponde al campus de la Ciudad Universitaria de Caracas, que es la sede de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. La Claro. sede más grande en Maracay, por ejemplo, Estado Aragua, hay otra sede que tiene la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y fue diseñado por otro y no tiene la declaratoria, Claro. solamente la tiene, y esto tiene una poligonal de protección patrimonial. Okay. Sí, a lo Solamente. que Y me de hecho, refiero es las nuevas construcciones, ¿verdad? Que se hacen en esa sede específica. O no sé si hay como una, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, sí en los años 80, 90 se hicieron nuevas construcciones relacionadas a diferentes campus, y digamos que hay como un campus más histórico y otro más contemporáneo. No sé si en el caso del campus de Caracas han seguido haciendo las modificaciones de espacio en el mismo campus, o no han tenido grandes a partir de modificaciones. que, no, las grandes modificaciones en el campus se hicieron a finales de los 80. Entonces Okay. se construyó la Facultad de Fases, se construyó el Decanato de Ingeniería en uno de los, y la mayoría se hicieron a costas de vacíos, de espacios que fueron diseñados como vacíos. También es muy importante tomar en cuenta que este conjunto edilicio
es un diseño completo, un diseño integral, tanto sus llenos como sus pequeños. Los vacíos tienen una respuesta que está completamente ligado a sus llenos. Cualquier alteración cualquier modificación altera la correlación entre estas dos cosas. O sea, y a finales de los 80 se hicieron esos cambios, se construyeron estas edificaciones y realmente no fueron en beneficio, a mi modo de ver, y lo digo con con los criterios que, que, que creo tener después de toda esta investigación, los más adecuados. Y también la grande modificación fue eso que les expliqué, ¿no? Que muchas de las áreas de esos vacíos fueron transformados, los estacionamientos se convirtieron en áreas verdes, no con las mejores condiciones, sino que, bueno, de repente pongo tierra y pongo grama. O sea, esa fue más o menos la respuesta que se dio. Para sacar eso, y otros se convirtieron en canchas de básquetbol, otros en plazas. Entonces se modificaron, no se alteró su condición de vacío, pero sí el uso, pues, el uso. Y hoy en día sí no se está haciendo nada, porque una vez que recibe la declaratoria en el año 2000, pues bueno, ya cualquier cosa que se haga tiene que estar bajo muchos de todos estos lineamientos y criterios para poder alterar un patrimonio mundial. No es que esté negado, pero debe responder a todos estos documentos en donde se dice qué es lo que se tiene que hacer. Además que tampoco ha habido recursos para poder hacer grandes. Afortunadamente digo yo que eso, sí, hay cosas malas que son buenas. Ahora Sí. lo que se está haciendo en este momento, como les dije antes, desde a partir del año pasado, desde agosto, mantenimiento mayor con criterios de restauración. Eso es lo que se está haciendo ahora. Hay un equipo de restauradores, de asesores restauradores, estamos otros como asesores de paisajismo, y hay también un equipo de asesores de accesibilidad universal. Hay otros con el tema social, porque también hay muchos problemas desde el punto de vista social. Es un campus muy abierto. Las puertas son completamente abiertas, francas, y ahí pasa cualquier cantidad de cosas. Incluso hay problemas de gente que vive allí. Tiene unas edificaciones médicas que son de carácter eh, médica, está el hospital clínico universitario, está un oncológico, está un ambulatorio. Entonces tiene una complejidad de usos y de usuarios bien importante. Sí, no, sí, a eso iba, ¿verdad? Que en los años 80 se hicieron, que pasó parecido en el campus, en campus de Costa Rica, que también tenían como esta concepción de ecocampus y los espacios que usted señalaba de abiertos y vacíos, y justamente la importancia de mantener estos espacios abiertos. Entonces, me parece que con la declaratoria, pues hay un peso más allá de todos nosotros, ¿verdad? Los especialistas para que se pueda conservar pues el diseño original. Así es. Eh, entonces, bueno, para terminar voy a leer algunos comentarios. Tengo a María Eugenia Bacci, Ajá. que dice que Saludos, María Eugenia. sí, son 5 universidades en la lista de patrimonio. La Sí. Universidad de Virginia de Estados Unidos, la Universidad de Alcalá de Ujú. Henares de España, Ciudad Universitaria de Caracas, Venezuela, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad de Coimbra, España. Ujú. Alcalá de Henares también. Sí, cuando yo me refería a que eran dos, es que solo dos son patrimonio mundial y son modernas, del movimiento moderno, que son la Ujú. UNAM, el campus de la UNAM y el campus de la Ciudad Universitaria de Caracas. Sí, pero eso es correcto. Gracias, María Eugenia, por tu comentario. Sí, luego tenemos a Juan Manuel que nos dice Ujú. excelente presentación, saludos desde Santiago de León de Caracas. Hola, Juan. Y tenemos, Juan ajá, en toda esta parte de la recuperación de las áreas verdes actualmente. También es alumno de la especialización de paisajismo de la primera corte de nuestra facultad y bueno, y es mi mano derecha. qué bueno. Sí, tenemos, bueno, otra vez a María Eugenia, dice muchas gracias, arquitecta Cosa, excelente intervención. Gracias. Manuel Ignacio Madrid Naranjo dice muchísimas gracias, profesora Guedita. Uno.
Y María Eugenia dice que era Coimbra, que es Portugal. Puso España, Ah, pero no, Portugal. mm, Haciendo la aclaración. ok. Em, bueno, yo creo que entonces, si no hay más preguntas, voy a volver a revisar nada más. Em, y aquí eran preguntas y respuestas, no. Pienso que estuvo todo muy claro, Aguedita, y bueno, Gracias. esperemos podamos continuar, ¿verdad? Aguedita y yo llevamos ya bastantes años colaborándonos una a la otra y realmente ha sido una vinculación muy Muy interesante, ¿verdad? importante. Te Sí, agradezco muchísimo, entre universidades. sí, el que trabajemos juntas. Para mí es un placer, Laura. Y bueno, y esto parte también como el marco de la red PAL, de nuestra red de educadores en arquitectura del paisaje de Latinoamérica. Y aprovecho la cuñita para decir que en la tercera semana de mayo vamos a tener presentaciones todos los miembros fundadores de esta red. Esa red se fundó en Medellín en el año 2013 que hicimos y ahí nos conocimos. Habían educadores en arquitectura del paisaje de Chile, de Costa Rica, que estaba Laura, de Colombia, de Ecuador, a ver, ayúdame Laura, de Argentina, y bueno, y también de Chile, Venezuela. Chile, Chile, Uruguay, ajá, ¿verdad? ujú, Uruguay, Sí, exacto, ajá. Uruguay. Bueno, y nosotros hicimos un vínculo de verdad bien, bien fuerte y bien interesante y trabajamos de alguna manera, venimos trabajando desde esa época en conjunto también con la Universidad de Uruguay también, contigo, con Rubén en En Medellín, con Medellín. todos. Ujú. Exacto. Y bueno, muchas Sí. gracias. Bueno, entonces esperemos vernos pronto de nuevo y sí, esa convocatoria pues yo la compartiré en su momento con los estudiantes que nos están viendo del tecnológico. Bueno, muchísimas gracias Gracias, Laura. y Gracias al tecnológico hasta también. pronto. Gracias a todos. Gracias. Chao.